es un país que celebre la Navidad, o por lo menos no la celebran como la celebramos nosotros, ¿no? Y para mí, que me encanta la Navidad, esa época se puede sentir un poco vacía, casi como que un poco triste, ¿no? Hoy quiero hablar un poco sobre cómo me adapté y cómo hice para mantener el espíritu navideño en un país donde no se celebra del mismo modo. Pero quiero empezar primero hablando un poco sobre cómo se celebra la Navidad en Japón. Yo hace algunos años hice un video hablando un poco sobre esto y me basé mucho en la historia de la Navidad y cómo se transformó a como es hoy en día basado en eso. Es una historia muy corta realmente, pero si quieren ver ese video lo pueden ver por acá o tal vez por acá, no estoy segura, y también lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan ver. Y hoy quiero extenderme un poco de eso, porque claro, han pasado varios años desde entonces y aprendí muchísimo más, hablé con más gente y todo eso. Para empezar, cuando a mis alumnos les pregunto, ¿vas a celebrar la Navidad? Es muy común, muchos me dicen algo como, no tengo pareja, así que no voy a celebrar, ¿viste? O estoy solo, así que no celebro, una cosa así. Porque para los japoneses la Navidad es mucho como un evento romántico. Es como nosotros vemos San Valentín, una cosa así, un día para citas, pareja o algo de eso, ¿no? La otra opción para personas que ya pasaron esa etapa es cuando tienen hijos, más en familia. Pero también muchas veces a mis alumnos les digo cosas como, vas a decorar tu casa, vas a armar arbolito, ¿qué vas a hacer? Me dicen, no, mis hijos ya están grandes, ya van al liceo, así que no necesitamos decorar. O no tengo hijos, así que no decoro. Una cosa así, ¿no? Porque las dos opciones básicamente es que o es para citas y romántico o es para niños chicos. Las familias que tienen niños chicos, si tienden a armar algún arbolito o algo de eso, muchas veces compran pollo frito y torta de Navidad y le hacen regalos al niño chico. Una vez que el niño crece, porque en realidad solo lo hacen mientras el niño cree en Papá Noel. Una vez que deja de creer en Papá Noel, básicamente como que se terminó la Navidad, digamos. Incluso muchas personas me han dicho, una vez que el niño dejó de crecer, de creer, tiraron el arbolito y ya fue, ¿viste? Una cosa así, es como que Navidad es para esa época y los padres le dan regalos al niño chico mientras creen Papá Noel y después ya no. Yo pila a veces les pregunto, ¿y no le vas a hacer regalos a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, pareja, lo que sea? Y me miran como si tuviera 3 cabezas. Es tipo, no, la Navidad es para regalarle, los padres le regalan al niño chico y se terminó. Por supuesto que esto no es todo el mundo, claramente cada uno tiene sus ideas y todo eso, muchas veces porque ven en películas o algo de eso, pero los que festejan o siguen festejando, incluso los que tienen niños chicos también, pero mucha gente que decide festejar, lo hace el fin de semana anterior a Navidad, porque Navidad no es feriado. Entonces, mucha gente tiene que trabajar normal, levantarse temprano, llegar tarde a la casa, lo que sea, día normal. No hay tiempo para festejar en Navidad si cae entre semana. Entonces, lo que muchos hacen es el fin de semana anterior hacer algo de Navidad, ya sea, eso es muy común, comprar pollo frito y torta de Navidad, que es tipo una torta, generalmente lo más común, no siempre, pero lo más común es que sea con crema y frutillas. Y si no, van a, más que nada, por ejemplo, si es en pareja o algo de eso, es muy común salir a comer afuera en vez de en la casa de alguien. Esas son las opciones y es sí, muy común hacerlo el fin de semana anterior. Lo que sí hay mucho en Japón son las decoraciones de tiendas o de lugares públicos que hacen desde mucho antes de Navidad, muchas iluminaciones, mucho, es muy precioso. Y a mí lo que me hace sentir es como que llega diciembre y se siente el ambiente navideño, como que te va subiendo las ganas, ¿viste? Va como que en subida, así, toda la emoción, todo. Y llega el día de Navidad y es un día común y corriente, se terminó. Es como que el día que llega el día de Navidad y se terminó. No, ya no es Navidad, básicamente es la sensación que da un poco, ¿no? Es como que haces la emoción para nada. Eso es mucho lo que yo siento acá. Creo que cuando te mudás al extranjero, a un lugar donde no están las mismas tradiciones, más allá de la tradición de Navidad en sí, pero las tradiciones, todo lo que, tu arraigo, ¿no?
es como que te puedes sentir como un poco sapo de otro pozo, es como que falta algo importante. Y muchas veces como que te aferrás a tus tradiciones, pero no tenés la comunidad que las hace importantes, ¿verdad? Entonces se puede sentir, sí, muy solitario, porque es más allá del día, de la comida, y eso es como que tu memoria emocional, eso que te conecta a tu comunidad, a tu familia, a tu memoria, tus recuerdos, tu infancia, todo eso sentís que falta, ¿no? Y en mi caso por lo menos se siente bastante fuerte. Entonces, ¿cómo haces para mantener el espíritu navideño o el espíritu de la tradición cuando estás en un lugar totalmente diferente donde eso no está? A mí me costó muchísimo, fueron 6 años, al principio sentía mucho esto que estoy diciendo, pero logré de a poco ir construyendo algo para sentirme más conectada a mis tradiciones, ¿verdad? Este video además lo quise hacer mucho porque este año mi esposo seguramente no se va a poder tomar el día libre, va a tener que trabajar. Entonces eso también es como que otra vez el desarraigo, eso de que falta algo, o sea, la familia para mí es muy importante en estas épocas y que no esté la mitad de mi familia, en este caso porque somos dos, se siente un poco la desconexión esa. Y eso fue lo que me hizo querer hacer este video, porque el recordar cómo pasé estos años manteniendo ese espíritu y sintiéndome mejor más allá de no tener la comunidad, ¿no? Entonces quiero recordar yo un poco eso, mantener yo mi espíritu y al mismo tiempo compartir para personas que tal vez sienten algo similar, incluso en su propio país o en algún país donde no tengan las tradiciones que están acostumbrados. Algo que voy a tocar mucho en este video es el tema de crear nuevas tradiciones, porque creo que es el modo principal en muchos puntos. Puedes ir creando nuevas tradiciones en vez de aferrarte a lo que había en tu país y que acá no va a haber, lograr un equilibrio, ¿no?, de tradiciones. Y una de esas cosas es ir a ver las iluminaciones. Para mí me gusta mucho voy a ciertas ciudades y primero que te conecta a tal vez tu propio país, donde también hay iluminaciones y decoraciones y todo eso, pero además va generando esa sensación de nostalgia al volver después tal vez a una ciudad todos los años y ver las decoraciones cada año. Principalmente eso lo vas a ver en ciudades grandes como Tokio, Yokohama, Sapporo, esos lugares. Y dentro de Tokio a mí me gusta mucho ir a ciertas zonas, más que nada en las zonas o los barrios que son como un poco más conocidos por ser un poco más caros y eso, suelen tener decoraciones o iluminaciones muy lindas. Entonces ir a ese lugar y estás rodeado de luces y todo eso, sentís un poco la sensación navideña. Y después a mí me pasa de que, por ejemplo, un lugar al que yo voy mucho es cerca de la Torre de Tokio, que está muy iluminado, es muy lindo, y como voy todos los años, es la sensación de nostalgia más reciente, pero sigue siendo esa sensación que creo que es muy importante en la Navidad, ¿verdad? Otro lugar al que me gusta ir mucho es a los mercados navideños, que hay muchos acá, tienen una sensación como de mercado europeo, aunque obviamente japonizado, ¿no? Como que lo que ellos imaginan del mercado europeo no es exactamente lo mismo, pero sí se siente muy navideño, más que nada cuando vas todos los años y generas esa tradición. El más conocido de todos es el Tokyo Christmas Market, que solía estar en Hibiya, pero ahora lo cambiaron desde el año pasado a Meichi Shingu. Y es muy grande, es el que más puestos tiene y todo. Lo que sí tienen es que cobran entrada, pero con la entrada siempre te viene de regalo una taza, como para el recuerdo, digamos, son tazas de cerámica, bien, viste, que la vas usando para, en vez de estar comprando vasitos con las bebidas que te vayas a comprar o lo que sea, te rellenan la taza todas las veces, vas, la lavas y puedes comprar la siguiente bebida siempre en la taza. Esta es de una de esas, no sé de qué año es, pero generalmente tienen el año, pero no todas las veces. Tengo esta y tengo esta de acá, que esto fue uno de los, creo que el primero o el segundo año que fui, una cosa así. Después tengo esta otra, que esta es del 2022. Tengo unas cuantas porque voy todos los años y todos los años me dan. Este año no sé qué pasó,
que cuando fui no las tenían, no las estaban dando, y lo único que dieron fue un papelito con una dirección de que mandaras un mail a ese lugar y te lo iban a mandar después por correo. Sigo esperando, no sé cuándo lo van a mandar, no sé qué problema hubo, pero generalmente sí te dan. Son chiquitas, viste, no son muy grandes, pero perfecto para tomar una cosita o algo. Lo que tienen los mercados estos es que tienden a ser muy caros los precios y te dan una diminutez de comida, lo que te vas a comprar y eso. Entonces no vale mucho la pena a nivel económico, pero sí tiene mucho de nivel emocional. Yo, si no querés pagar entrada, no te interesa la tasa y eso, prefiero mucho, me gusta mucho el de Yokohama y el de la Torre de Tokio. Hay uno chiquitito en la Torre de Tokio, pero que venden algunas cosas bien navideñas y eso, viste que tiene el vino especiado y chocolate caliente y después cosas para comer. Como están muy inspirados en Alemania, suelen tener diferentes tipos de salchichas y cosas así. Hay muchas cosas y suelen ser todo lo mismo en todos los mercados a los que vayas. Hay también en Sapporo, yo nunca fui al de Sapporo, pero tengo algunas imágenes que me mandó una amiga que te les voy a mostrar. Este año fue el primer año en el que fui al mercado navideño de la zona donde yo vivo, que es bien en el interior. Quería ir a ver cómo era y la verdad que de navideño nada, tipo se ve que nunca fueron estas personas a un mercado navideño, no sé, era un festival japonés típico donde había dango, yakisoba, kebab, todo cosas más normales que ves en cualquier festival en cualquier parte del año, sin casi decoraciones de Navidad ni nada incluso. Había un puesto que tenía algunas cosas un poco navideñas, pero el resto era un festival común y corriente, así que recomiendo más de ciudades grandes como los que mencioné. Y lo siguiente que hago para mantener mucho el espíritu navideño es claramente decorar la casa. Ahora tengo una casa un poquito más grande, no es muy grande, pero por lo menos tengo espacio para tener arbolito y más decoraciones. Pero sé que es muy difícil, principalmente si vivís en Tokio en un apartamento, no hay espacio para nada, y sé que eso es lo que le quita la motivación a mucha gente de decorar, porque no hay espacio para arbolito ni nada de eso. Yo se lo entiendo muy bien porque yo viví muchos años, viví 4 años en una casa compartida donde vivía en mi habitación, que tenía la cama, un pequeño escritorio para la computadora y nada más, no había espacio para más nada. Y antes de eso viví como un año en un apartamentito de los típicos japoneses, un poquito más grande que esa habitación, pero igual no hay espacio para poner un arbolito. Entonces, tampoco tenía mucha plata para estar decorando, ¿no? Entonces lo que hice fue ir a Daiso, donde hay muchas opciones de cosas, y compré todo en miniatura y compré luces. Entonces tenía luces en la ventana, que no ocupa espacio, y después mi arbolito era este arbolito que tengo acá, bien chiquititito, bien simple. Esto no lo traía, estos son caravanas en realidad de la oreja, que las puse como chirimbolos. Y después tenía también una mini coronita de Navidad y una mini bolita de nieve de estas así, que esto era de una cafetería Talis, que es tipo como cadena de cafetería estilo Starbucks, pero japonesa. Y eso eran mis decoraciones, pero te daba la sensación, ¿no? Las ponía más que nada cerca de la computadora, donde yo pasaba mucho tiempo, y tenía las luces de fondo, y eso ayudaba muchísimo a sentir que estaba en Navidad, ¿no? Que era un poco diferente, y los tenía solamente durante la época de diciembre, y eso ayudaba mucho a recuperar un poco el espíritu, ¿no? A sentir que era una fecha especial. Ahora que me mudé y que vivo en una casa un poco más grande, que puedo tener un arbolito, otra cosa que me encantó y me ayudó muchísimo es, yo el año pasado fui a visitar a mi familia a Uruguay y me traje chirimbolitos el arbolito de toda la vida mío, de mi infancia. Y eso es como que es súper cálido tener cosas que realmente se sienten como de mi casa, ¿viste? Que es con lo que yo crecí. Principalmente me traje unos chirimbolitos que estaban de la época en que mi madre era chica, entonces estuvieron toda la vida también en mi arbolito, y me dan una sensación súper linda, súper de calidez, ¿no? De la nostalgia, de sentir que
está conectado, más allá de la distancia, estoy conectada con mis navidades de mi infancia. Este año no los pude poner, esos chirimbolos, en el arbolito, porque son de los que se rompen, ¿no? De los viejos. Y es el primer año que tengo a mis gatos en la casa y no estaba segura de cómo responderán al arbolito. Y no me animé. Vamos a ver si este año se portan bien. Tengo algunas cosas ahí para evitar que lleguen al arbolito. Si no pasa nada, el año que viene me animaré a volver a poner las cosas que me encantaría, porque realmente creo que si tenés la oportunidad de llevarte 1 o 2 chirimbolitos de tu arbolito, te puede dar la sensación de tu casa, de todo eso, ¿no? Y también, más allá de solamente la decoración y cómo se ve y todo eso, creo que mucho entra por la nariz. Yo creo que los olores nos conectan con las memorias, con la nostalgia, con todo eso. Entonces, hace unos años me puse la meta de conseguir una vela que oliera a las velas navideñas que había en mi casa, en mi infancia, porque para mí ese era el olor a Navidad. Y no sé describir, no sé qué olor a qué es, para mí es olor a Navidad. Y era claro, ¿a quién se lo podía explicar? ¿Cómo lo podía buscar? Si no sé ni siquiera qué tipo de olor es. Entonces empecé a ir a todo tiendas de hogares y todo eso, buscando por todos lados. Pasé pila de tiempo tratando de encontrar y no encontraba por ningún lado. La que encontré después de mucho buscar fue la vela esta que está ahí, que tiene olor a chimenea, ¿no? Y yo cuando la vi dije, esto es re navideño. No es exactamente lo que estaba buscando, de hecho es bastante diferente el olor, pero me dio a mí personalmente la sensación de Navidad, el olor bien a chimenea, como si tuviera una estufa a leña prendida adentro de la casa. Y entonces eso me encantó y la compré. Fue bastante cara, pero me cambió totalmente la sensación en mi habitación de sentir que realmente llegó la Navidad, más allá de las decoraciones y todo eso, solamente por la sensación nostálgica que dan los olores. Después de eso sí conseguí en un mercado navideño esta vela de acá, que es exactamente el olor a Navidad que yo estaba buscando. Las velas de mi infancia, exactamente lo mismo. Era en una tienda que vendía cosas alemanas de Navidad y estaba esto. No sé si es un olor típico en Alemania o qué, pero fue exactamente de eso. Y eso también, la huelo y es tipo, Navidad, qué lindo, ¿no? Entonces creo que eso puede ayudar mucho, tener alguna cosa que tenga los olores que vos recordás de tu país, de tu Navidad. Y después otra cosa que tuve que cambiar un poco porque, bueno, ahora sí tengo que mirar, pero por mucho tiempo yo estaba viviendo sola y a mí siempre me encantó ver películas navideñas, pero no me gustaba mirarlas sola, me gustaba compartirlas con alguien, verlas con alguna persona, y no tenía con quién verlas por mucho tiempo. Entonces, una cosa nueva, como que lo adapté un poco, fue en YouTube mirar. Por ejemplo, sigo a una persona que todos los años hace, como todo diciembre, todos videos especiales de Navidad. Entonces como que mi nueva tradición fue solamente en diciembre ver ese canal durante todo diciembre. El resto del tiempo no lo miro, pero durante ese tiempo es como que es la tradición. Llegó diciembre, puedo empezar a mirar a esta persona. Y es como una tradición nueva, ¿no? Algo que me hace sentir que es Navidad. Además de eso, también me gusta mucho leer libros navideños. Como pueden ver, acá tengo varios libros navideños. Y eso también es algo que hago solamente en diciembre y que me hace sentir como que llegó la época de Navidad. Y también me hice una playlist de música con mis canciones favoritas navideñas, y eso lo escucho durante todo diciembre también. Y también la música es otra cosa que, más allá de lo visual, tener lo auditivo creo que ayuda muchísimo a esa sensación de nostalgia y todo eso. Entonces la música es algo que puede ayudar mucho. Puedes hacer una playlist con las canciones que te gusten de Navidad. A mí me gustan las clásicas bien viejas, tipo de los años 50 y eso. Entonces tengo de eso, pero puedes usar el tipo de música que te gusta. Si hay música especial de tu país que sentís que es muy navideña o muy tradicional para vos, eso también puede ayudar mucho a mantener el espíritu, a sentirte que llegó la Navidad más allá de cómo está el mundo afuera, digamos. Y también, como dije varias veces, lo hago en diciembre. Evito
todo lo navideño. Bueno, es imposible evitar ver decoraciones y eso en noviembre porque está, pero no hago ninguna actividad navideña en noviembre. Espero hasta diciembre para que sea como que más especial, sentir eso especial. Entonces llega diciembre y hago chocolate caliente, voy a los lugares de iluminación, voy a los mercados navideños, todas estas cosas lo hago recién cuando llega diciembre. Antes no miro películas, no leo nada de eso, porque quiero mantener la emoción del mes. Y también, como dije antes, Navidad no es feriado en Japón, es un día laboral común y corriente, digamos. Entonces, algo que yo tuve la suerte de poder hacer la mayor parte de los años fue tomarme día libre, yo pedirlo libre en mi trabajo, es decir, 24 o 25 no trabajo. Generalmente me lo dieron porque en mi trabajo no es que todo el mundo quiera tomarse el mismo día libre, muchas de las personas no la celebran, entonces me lo dieron. Hubo un año nomás que no me lo dieron, entonces lo que hice, como era un ambiente muy lindo, me encantaba mi trabajo, quería muchísimo a mis compañeros, éramos todos muy cercanos, muy amigos, fue decorar el lugar. Y el día de Navidad hicimos un amigo invisible y comimos algo especial todos juntos a la hora del almuerzo y eso. Entonces como que tuvimos nuestra Navidad como que entre amigos. Y después, al terminar, sí, me fui a mi casa y me hice algo tipo especial para mí, que fuera más mi Navidad, pero eso fue muy tarde en la noche. Pero pude disfrutar la Navidad gracias a tener un muy buen ambiente laboral. Pero más allá de eso, sí prefiero tomármelo libre porque siento que trabajar en Navidad es muy raro para mí, es como que no me gusta. Y como dije, para mí es muy importante, es imposible tener la Navidad exactamente como en tu país, pero si logras mezclar tradiciones de tu país con las tradiciones japonesas o crear tus propias tradiciones, creo que puede ayudar mucho a mantener el espíritu. Yo hago mucho eso de mezclar. Hubo un año que probé comer pollo frito en Navidad. Y tipo, es rico, me gusta el pollo frito, pero no fue lo mío, no lo sentí navideño, entonces no es algo que mantuve. Pero lo que sí, por ejemplo, ahora con mi esposo, él siempre comía la torta de Navidad y siempre la pedía de la misma pastelería, que es su pastelería favorita. Y yo ahora agarré también esa tradición, entonces mezclamos, porque para mí mis postres navideños es panettone, el budín inglés, stollen alemán y turrones, toda esa mezcla, pero torta no es algo que yo me imaginaba. Pero ahora compramos también la torta todos los años y es como una nueva tradición, porque además esta pastelería, además de que es riquísima, todos los años la hace diferente. Hubo un año que fue de pistacho, el año siguiente fue como un caramelo medio salado con diferentes cosas así, siempre riquísimo, pero siempre como una sorpresa, no sabes. Nosotros pedimos la torta de Navidad de ese año y te llega lo que te llega, es como una sorpresa, pero siempre va a ser rico. Entonces es una tradición nueva que agregamos, además de que igual mantenemos comprar panettone y stollen, el otro no lo conseguimos, turrón y budín inglés es muy difícil de conseguir, pero hace unos años, creo que mi primera Navidad acá o mi segunda Navidad acá, no estoy segura, encontré una panadería que hacía un panettone delicioso. La persona había aprendido en Italia a hacer panettone, el panadero, ¿no? Sí, supongo panadero. Lo aprendí en Italia, entonces era delicioso, era enorme, eso sí. Lo compraba ahí todos los años, pero eso es en Tokio, entonces ahora me queda muy lejos, no lo puedo comprar. Pero sí quiero tener panettone todos los años. Y el stollen siempre busco que sea el que tiene mazapán adentro, porque soy fanática de la mazapán. Entonces es tradicional para mí que tenga que tener mazapán adentro para sentirlo bien navideño. Y después con el tema de las bebidas, para mí chocolate caliente, vino especiado, son cosas muy navideñas. Y también siempre me gustaba tener un champán o algo para brindar. Pero mi esposo es alérgico al alcohol, se pone todo rojo, todo el cuerpo entero rojo, hasta las manos si toma alcohol. Y además no le gusta para nada el sabor del alcohol. Entonces dejamos de comprar. Pero el año pasado a mí se me dio por comprar hidromiel y dije, tal, lo voy a guardar para Navidad, porque yo tampoco tomo mucho alcohol, generalmente tomo 1 o 2 veces al año. Entonces dije, tal, lo voy a guardar para Navidad. Y en Navidad mi esposo lo probó y le encantó.
y a él si le gusta algo, por más que alergia o lo que sea, no hay nada que vaya a impedir que lo tome. Entonces le dije, no, o sea, no es bueno para vos, vamos a dejarlo solamente para Navidad. Entonces nuestra nueva tradición es que nuestra bebida para brindar es hidromiel, porque a él le encanta, pero no puede tomar en la vida cotidiana. Así que es algo especial para Navidad. Y para mí eso también es algo que hace las cosas muy navideñas, que sea especial solo para esa fecha y no lo puedas comer o tomar en cualquier momento. Eso hace que sea especial. Para mí el pollo frito, lo que me sucedió es que lo puedes comer en cualquier momento. Puedes ir a KFC en cualquier momento a comer. Entonces no, le falta lo especial, lo único navideño, ¿no? Y otra cosa que es nueva, que empecé a hacer desde que vine acá y que me parece súper importante, es donar dinero. Si bien no tengo mucho dinero para donar, y antes cuando estaba estudiando mucho menos posibilidad, por lo menos un poquito, encontrar una causa que me parezca importante, que me interese, y donar dinero para mantener esa sensación, o sea, lo más importante de la Navidad, que es la comunidad, el ayudarnos unos a otros, el compartir todo eso, ¿no? Me parece lo más importante de la Navidad. Entonces un modo de sentirlo para mí es ayudar a otras personas que lo puedan necesitar, o personas, o a veces he donado a animales o cosas así, ¿no? Pero a alguien que lo pueda necesitar, por más que sea muy mínimo, el saber que estoy compartiendo y poniendo de mi parte, ¿verdad? Bueno, y lo último que hago es videollamada con mi familia. No es lo mismo que estar todos juntos celebrando y comiendo juntos y todo eso, pero por lo menos sentir que puedo comunicarme con ellos es una ventaja de la época moderna, algo que no podíamos hacer antes, ¿verdad? Que es el compartir con la familia más allá de la distancia, como que burlar las distancias y poder estar un poco juntos, saber cómo estamos y todo eso ayuda bastante a sobrellevar la distancia y la soledad tal vez del estar tan lejos, ¿no? Replicar la Navidad latinoamericana exactamente es imposible. O sea, no hay las mismas cosas, no tenés la misma comida, no hay la misma gente, no hay el mismo ambiente. Pero cuando dejas de esperar que sea exactamente igual, podés crear algo tuyo, algo nuevo, que te ayude a sentir esa conexión con la tierra en la que estás y con tus raíces, ¿verdad? Puedes lograr una combinación. Yo creo que la Navidad en sí, el tema principal de la Navidad es la nostalgia. Estés donde estés, la nostalgia de la infancia, la nostalgia por la gente que ya no está, por tiempos que pasaron, ¿verdad? Y en esta época se siente el peso de la distancia más que nunca. Creo que es algo que no se suele hablar mucho, pero es como que lo hace más real. La decisión que tomaste de irte lejos, la distancia de la gente a la que querés, de tus raíces, de todo eso, se puede sentir un poco más pesado que el resto del año. También puedes sentir mucho más la falta de comunidad, la falta de tu gente, de hablar tu idioma. Especialmente para mí, que soy uruguaya y somos muy pocos uruguayos en Japón, es muy difícil, es como muy arrancada de mis raíces, ¿verdad? Así que si estás viendo esto desde un país que no es el tuyo, estás viviendo en el exterior, o estás pensando en mudarte del exterior, pero te preocupa perder tus tradiciones y tus raíces, espero que este video te haya ayudado a inspirarte y a ver que no solo puedes mantenerlas, sino que puedes crear algo nuevo, algo propio, que puede ser incluso más lindo o más fuerte, más nostálgico, más vos de lo que tenías antes. Contame en los comentarios qué parte de la Navidad es la que más te gusta o cómo haces para mantener o para tener espíritu navideño. Y si no se te ocurre nada para comentar o si no celebras la Navidad, me puedes dejar un emoji de un pinito en los comentarios. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.